Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Ya vimos las encuestas que realizamos a los académicos de la Universidad Interamericana del Estado de Campeche. Ahora los invito para ver las encuestas que realizamos a estudiantes universitarios del Estado de Campeche. Vamos a verlo. El día de hoy estamos realizando encuestas a universitarios y nos encontramos aquí en la Universidad Autónoma de Campeche referente al artículo 24 y a la libertad religiosa en el país. Pero yo quiero presentar a ambos. ¿Cuál es tu nombre? Ángel Eduardo Prieto. David Rosales Romero. ¿Usted cree que en México hay libertad religiosa? Pues claro que sí, porque pues antes se impartía lo que era una supresión, o sea, se limitaban a las religiones porque, por ejemplo, habían dos religiones que se perseguían últimamente, que eran los cristianos y los esciros. En la anterior época siempre se perseguían a esas personas, incluso había momentos en el que eran encarcelados para que no impartieran esa religión. Ahora pues se dan cuenta que los tiempos cambian, por ejemplo, algunos se conocerán a los que son los famosos testigos de Jehová. Esos pasan por casa en casa, a veces hasta publicando, igual que algunos de cristianos o hasta la católica. No solo se imparte ya ahora la católica, sino diversas religiones, y cada uno de nosotros somos libres a veces de escoger, o sea, nosotros podemos escoger nuestra propia religión e impartirla como nos enseñan, dependiendo de cada religión que sea. ¿Usted piensa que aquí en México hay libertad religiosa? Pues sí, porque ahorita ya cada familia o persona puede elegir su propia religión. Puede ser la católica, cristiana, la musulmana, la testigo de Jehová, lo que usted quiera. Y se tiene que llevar a cabo y tiene que seguir las reglas y normas determinadas de cada religión. ¿Ustedes qué opinan de que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues no, porque allá contradecirían lo que es la libertad de elegir su propia religión. ¿Por qué? Porque nosotros en una pública ya cada quien encontramos lo que son diferentes religiones. Bueno, en el caso de los que son las escuelas privadas o las escuelas donde tienes que estar pagando, pues todos sabemos que por lo personal siempre se les engendra allá hay lo que es las clases de religión. ¿Qué quiere decir allá? Que allá no les permiten elegir una religión, les imparten una, y allá es donde te tienes que quedar. O sea, allá los encierran en una. O sea que si tú en las escuelas públicas donde hay diversidad de religiones, te llegan a enseñar una, te van a estar obligando a que solo creas en esa. Ya no va a haber una libertad de elegir una propia religión, así que pues yo no estaría de acuerdo, al menos en ese sentido. Pues concuerdo completamente con mi compañero, pues porque en una escuela pública, pues muchas personas de clase media, clase baja, clase alta, pues toman sus clases en la escuela y son de diferentes religiones. No se puede poner una religión obligatoria en una escuela cuando todos los demás son de diferente religión. O sea, no concordaría y sería un problema aquí en la escuela y de la religión, y pues no sería correcto que tuviera una sola religión para una escuela. Por eso existen las escuelas particulares que son pagadas, que tienen su propia religión y les informan a los estudiantes que es esta religión, y si no la quieren, pues hay diferentes escuelas que imparten diferentes religiones. Ya por último, les voy a preguntar a ambos, ¿a qué religión perteneces? Pues yo la verdad debería yo ser católico. Igualmente soy católico. Pues les agradezco a ambos esta entrevista, muchas gracias. Ok, Ángel, Eduardo, pues un gusto haber participado y espero que les ayude lo que es mi participación y mis opiniones. ¿Tu nombre? David Rosales Romero, y espero que les sirva mi opinión sobre los temas. Continuamos con las encuestas aquí en la Universidad Autónoma de Campeche, y con nosotros se encuentra Joana Vargas. Sergio Sánchez. ¿Ustedes pertenecen a alguna religión? Sí, yo a la católica. Yo soy cristiano. ¿Ustedes creen que aquí en México existe libertad religiosa? Yo creo que sí, porque si no nos veríamos muy presionados a pertenecer exactamente a una sola religión, y pues creo que eso es en base a lo que cada uno piensa o cree. Sí, coincido en su idea, ya que pues somos libres de escoger una religión o un seguimiento a un Dios. Así que sí, coincido en su idea de que sí hay libertad aquí en México al escoger tu religión o lo que tú quieras creer. ¿Ustedes qué piensan como universitarios? ¿Ustedes creen que si se imparte la religión en las escuelas públicas, ustedes están de acuerdo? La verdad yo creo que no, porque por ejemplo aquí en mi escuela no imparten una religión y puedo convivir con otros compañeros de otras religiones y creo que no hay problema alguno. Al contrario, creo que eso nos ayuda para conocer más gente, así que no lo veo bien, a mi parecer. ¿Y usted, joven, está de acuerdo que en las escuelas públicas se imparta la religión? No estoy de acuerdo que en las escuelas públicas se imparta. Yo estudié en una escuela particular y pues sí me impartieron una educación
religión, que fue la religión católica. Ya en la secundaria pues decidí cambiarme a lo que es la religión cristiana. En sí no veo bien que se imparta, porque te están obligando a creer, no tomas una decisión, o sea, y si te lo imparten en escuelas como primarias o niveles básicos, primarios o secundarios, tú todavía no tienes la mentalidad como para saber o escoger un compromiso, pues en este caso con Dios. Entonces pues creo que solamente dirías que sí por nombre, por nada más, porque te lo están diciendo que lo hagas, no porque de verdad lo quieres, no porque quieres tomar una salvación. Así que no pensaría que fuera lo correcto. Pues les agradezco a ambos esta entrevista, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ok, de nada. Continuamos con las encuestas aquí en la Universidad Autónoma de Campeche y con nosotros se encuentra. Yaritza Flores Matos, José Farfanchuk, ¿Ustedes a qué religión pertenecen? católica. católico. Ustedes como católicos, ¿ustedes creen que existe libertad religiosa? Sí, porque, o sea, no hay nada que nos limite de que cuando nacemos o vamos creciendo nos digan, tú vas a ser testigo de Jehová, vas a ser católico o la que nos mande, ¿no? Sino que por medio de cómo vamos desarrollándonos en la vida es como vamos a ir decidiendo a qué religión se acopla más a nosotros y es por ello que escogemos dicha religión. ¿Usted, joven, cree que aquí en México hay libertad religiosa? Pues sí, porque como dijo mi compañera, cada quien haga la religión que él quiera, ¿no? La que él prefiera, según como ellas te vayan inculcando en tu familia, y ya pues es lo que cada quien puede agarrar su propia religión. ¿Ustedes están de acuerdo que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues es bueno, pero a la vez no, porque una vez que entre esa ley van a escoger una sola religión, ya sea católica, testigo, etcétera, ¿no? Entonces van a ser como a limitar a cada persona que cree en esa religión, lo cual no debe de ser. Yo creo que no se debe de hacer, ya que somos libres de escoger nuestra religión. Usted, joven, ¿qué piensa? ¿Está de acuerdo que se imparta la religión en las escuelas? Pues no, porque estaría mal, porque ahí estarían obligando a las personas a agarrar esa religión, y pues si tú no eres de esa religión, ¿por qué agarrarla? ¿Por qué obligarte a eso? Si se supone que cada quien es libre, ¿no? Tienen libertad de expresión, se podría decir. Pues yo les agradezco a ambos esta entrevista, muchas gracias. Gracias. Igual, gracias. Continuamos con las encuestas aquí en la Universidad Autónoma de Campeche y con nosotros se encuentra Angélica Gordillo. señorita Angélica. ¿Usted a qué religión pertenece? Yo soy católica. Usted como católica, ¿cree que en México hay libertad religiosa? Pues yo siento que sí hay la libertad de religión, porque la mayoría de la gente practica una religión distinta. O sea, está el cristianismo, están los que pertenecen al séptimo día, están los testigos de Jehová, los mormones, o sea, mucha gente practica diversas religiones y no por eso se le discrimina, sino que sí hay esa diversidad aquí. Señorita, usted como universitaria, ¿usted qué piensa que en las escuelas públicas se imparta la religión? Bueno, pues yo en mi opinión, por una parte siento que estaría bien. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva una vida religiosa, como que va por un sendero que se podría decir o es catalogado como el bueno. O sea, aprendes de ética, aprendes de valores. Pero por otra parte, lo que pasa es que nos limita. ¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho, hay mucha diversidad de religión. Y al haber esta diversidad, si en esta escuela pública X me van a enseñar de catolicismo, pero yo soy cristiana, o sea, como que me está limitando y prácticamente me está excluyendo de esa sociedad. Y yo si creo en eso no puedo estar ahí. O sea, siento que está mal. Así como que no. Entonces, ¿crees que pueda haber consecuencias en las universidades? Sí va a haber, porque al haber esto, los que tengan diferentes religiones, va a crear ese conflicto que no debería haber. Si de por sí entre cristianos y católicos o testigos de Jehová hay cierto resentimiento, si hacen esto habría aún más y eso podría llegar a generar discriminación en diferentes grupos. Pues te agradezco esta entrevista, muchas gracias. Gracias. Continuamos con las encuestas aquí en la Universidad Autónoma de Campeche y con nosotros se encuentra Miriam, Miguel Ángel Manzanilla. ¿Ustedes a qué religión pertenecen? yo soy cristiana. Y yo soy ateo. Tenemos un ateo y una cristiana. ¿Ustedes creen que aquí en México hay libertad religiosa? No. Yo me atrevería a decir que sí la hay, porque de no ser así yo no tendría la oportunidad, de expresar libremente que soy ateo, y de ser así yo estaría muy marginado de manera social por mi familia, por mis amigos y básicamente por todos, así que sí la hay. ¿Ustedes qué opinan de que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues sería algo complicado porque no todos serían de esa misma religión, ¿no? Así como nos había preguntado de la libertad de religión, yo no creo que haya libertad de religión, porque veo que hay limitaciones en mi religión que le dan facilidades a otras religiones, y eso es en lo que en sí no estoy de acuerdo, y en lo que veo que no hay libertad de religión porque no nos dejan expresarnos ni nos dejan realizar las mismas cosas a ambas religiones, y que metan en las escuelas, pues no sería lo correcto. ¿Usted, joven, está de acuerdo que en las escuelas públicas se impartan la religión? No
No, no lo estoy porque de tal manera regresaríamos en el tiempo a una época en la que el país estaba muy centrada en la religión de manera muy opresiva, ya que de ser así, incluso como lo dicen en muchos carteles alrededor de la ciudad, estaríamos regresando a una época de oscurantismo en el país. Incluso ya aquí hay propios eclesiásticos, bueno, gente religiosa a la que se está oponiendo a esto mismo, porque para la sociedad ahora en el que estamos viviendo es más abierta, ya no es tan centrada a lo que es la religión. Sería más un problema que una especie de solución. Yo les agradezco a ambos esta entrevista, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. De nada. Continuamos con estas encuestas que estamos realizando aquí en la Universidad Autónoma de Campeche. Y con nosotros se encuentra José Díaz. José, ¿sí nos podría decir a qué religión perteneces? Sí, yo soy católico. ¿Usted como católico cree que en México hay libertad religiosa? Yo digo que no, porque hay mucha gente que quiere que tiene sus propias creencias y hay otras personas que más sin embargo llegan y les ponen una cierta limitación a eso y pues como que no hay esa concordancia entre las personas, porque siempre va a haber una persona en la calle o en cualquier lugar que te encuentres que te va a decir algo acerca de tu religión que no te va a gustar, va a querer que tú cambies tu forma de pensar, tu forma de ser. Es algo que no debe ser. ¿Tú qué piensas que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues yo pienso que es algo mal, porque cada quien tiene su forma libre de expresión y pues si vamos a ponerle todavía más limitaciones a la educación, ¿qué caso tiene estar impartiendo la religión cuando no podemos expresarnos libremente? Una característica es que hace muchos años ya la escuela era cerrada y por lo mismo se volvió abierta para que cada quien pudiera, no hubiera tantos problemas. Hoy en día ya tenemos las experiencias con el bullying, con las calificaciones, con los problemas de adicciones, etcétera, para que nos pongan otra trama a la educación y pues va a haber muchísimos conflictos. Pues te agradezco esa entrevista, muchas gracias. Gracias a usted, gracias a todos ustedes que hacen esto posible para que la gente se dé cuenta y vaya conociendo la forma de pensar de muchas personas. Continuamos con las encuestas, estamos aquí en el parque de Moscogó. Con nosotros se encuentra Elías Martínez. Elías, ¿en qué universidad vas? Pues en la Universidad Autónoma de Campeche. ¿Sí nos podrías decir, tú crees que aquí en México hay libertad religiosa? Pues a mi punto de vista sí hay libertad religiosa. Hasta ahorita todos podemos asistir a nuestros cultos, a la religión que quiera profesar. ¿Y tú qué opinas que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues para mí es un retroceso tremendo, pues la educación en México pues está un poquito, no atrasada, pero sí es baja, y pues metiendo la religión en las escuelas, yo sentiría que sería pues un poquito más, o sea, retroceder en la educación, en cuanto a la educación. Te agradezco mucho, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con las entrevistas aquí en el parque de Moscogó y con nosotros se encuentra Nancy Mo. Nancy, ¿sí nos podrías decir, tú crees que aquí en México hay libertad religiosa? Pues podríamos decir que en ese momento actualmente sí existe la libertad religiosa. ¿Y qué piensas de que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues yo estoy en desacuerdo con ello, porque pues aún en nuestro salón de clase tenemos diversidad de compañeros que tienen creencias diferentes a la nuestra, a la mía, y si llegara a existir eso, habría una confrontación entre cada uno de nosotros y pues sería un caos tanto social como educativo. Entonces, ¿crees que habría consecuencias? Claro que sí, muchas consecuencias, no solamente en el salón de clase, sino afuera de ello. Nancy, te agradecemos esta entrevista, muchas gracias. De nada. Continuamos con las entrevistas y encuestas que estamos realizando. Ahora estamos aquí en el parque de Moscogó y con nosotros se encuentra Marcos Mo. ¿Sí nos podrías decir a qué universidad perteneces? Al Tecnológico de Campeche. Ahora, ¿qué piensas? ¿Crees que aquí en México existe libertad religiosa? Pues hacia esos momentos la libertad religiosa la profesa cada quien a cada momento, pues cada persona puede tener el derecho de ir a una iglesia o no ir a una iglesia, de creer en algo o no creer en algo, así que gozamos de la libertad a cada momento. ¿O qué opinas que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues para mí sería un grave problema, tanto que en una escuela, en un salón de clases, la diversidad pues abunda, en México pues aún más cuando hay una proliferación de pues iglesias de diversas denominaciones, y en un salón de clases se podía llegar a dar el bullying entre los compañeros por la mayoría que pertenezca a otra religión, y así sucesivamente, y pues sería un grave problema, violencia social, problemas con maestros, quizás por no coincidir con su religión. Te agradecemos esta entrevista, muchas gracias.
Gracias. Continuamos con las entrevistas. Continuamos con las entrevistas a estudiantes de aquí del estado de Campeche. Nos encontramos ahorita en la Puerta del Mar y con nosotros se encuentra Radaí Martínez. ¿Sí nos podrías decir qué es lo que estudias? Estoy estudiando el bachillerato general en el instituto. ¿Tú crees que aquí en México existe libertad religiosa? Sí, ya existe libertad religiosa. ¿Y qué opinas que en las escuelas públicas se imparta clases de religión? Pues yo pienso que está mal porque pues cada quien tiene su propia religión y pues si nos van a decir qué vamos a profesar o qué religión, está mal porque cada quien tiene una religión y pienso que va a haber pleitos y así. Te agradezco mucho tu entrevista, muchas gracias. Continuamos con las entrevistas y encuestas que estamos realizando aquí en el estado de Campeche. Continuamos aquí en la Puerta del Mar y con nosotros se encuentra La psicóloga Arlet Guerrero Espadas, ¿En qué universidad estás estudiando? en la Universidad Autónoma de Campeche. ¿Sí nos podrías decir para nuestro medio, tú crees que aquí en México hay libertad religiosa? Sí, hasta el día de hoy sí. ¿Y qué piensas que en las escuelas públicas se imparta clases de religión? Estoy en total desacuerdo en eso. Como psicóloga les puedo decir que no hay una parte en la pedagogía donde nosotros podamos decir que esto va a beneficiar en algo a nuestros niños. Para nada, al contrario. Yo creo que la religión yo creo que viene por parte de los papás y es de cada quien, no tiene que decidir otras personas por nosotros y por eso existe aún en México la libertad de religión. Es una carrera muy interesante la psicología porque está en todas las materias, está presente en nuestra vida. Como psicóloga te pregunto, ¿crees que haya consecuencias o qué consecuencias habría si aprueban una reforma para que se imparta clases de religión? Yo presiento que esto va a ser un choque de ideas en los niños, porque yo creo que los niños hasta el día de hoy, los niños no se preguntan de qué religión son. Simplemente están en las escuelas aprendiendo conocimientos nuevos, no está fuera de lugar una religión, ¿no? Y que se las quieran impartir y sobre todo que sea una impuesta y que no sea con la que concuerde con lo que sus papás les han enseñado. Eso es mi idea. Como psicóloga estoy en totalmente desacuerdo y es innecesaria ese tipo de ideas que tienen que con ello van a aumentar los valores y todo eso. Eso es de parte de la familia, eso se inculca en la familia, no viene por parte de la religión. Te agradecemos esta entrevista, muchas gracias. De nada. Continuamos con las encuestas aquí en el estado de Campeche y con nosotros se encuentra Gamaliel Humberto Mopeche. ¿Qué estudias y en qué universidad? Estudio la carrera de Ingeniería Mecánica en el Tecnológico de Campeche. Tú como estudiante, ¿crees que aquí en México hay libertad religiosa? Actualmente sí. En México se puede ver por las diferentes las diferentes religiones que hay en México. Ahí existen diversidad de religiones, hay evangélicos, cristianos, católicos y todos conviven hasta cierto punto, porque lo que existe es intolerancia de parte de algunas religiones hacia otras, pero que te restrinjan tener una religión, no, hay libertad para ello. ¿Tú qué opinas que en las escuelas públicas se imparta la religión? Yo creo que hasta cierto punto estaría mal, no tanto la religión, sino porque en una escuela pública existen diversidad de religiones y los niños no van a coincidir con la religión que se quiere impartir. ¿O qué van a hacer? ¿Van a dividir a la población estudiantil? O no sé, yo digo que se va a ver un conflicto y por tanto no estoy de acuerdo con ello. Pues te agradecemos para nuestro medio esta entrevista, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. El día de hoy estamos realizando entrevistas referente al Estado laico y la reforma del artículo 24, pero el día de hoy nos encontramos aquí en la Puerta del Mar en Campeche y con nosotros se encuentra Daniel Pech. ¿Eres representante o presidente de qué organización? Represento a los estudiantes laicos Campeche, una organización obviamente integrada por estudiantes y por jóvenes que de alguna manera se pueden denominar liberales y que estamos defendiendo la educación laica y gratuita en el país. Tocayo, porque te llamas igual que un servidor, yo te quiero preguntar, antes que nada, ¿qué piensas referente a esta reforma del artículo 24? En primera instancia siento que es innecesaria porque actualmente todos gozamos de la libertad para tener la creencia religiosa moral que más nos agrade
y pues no ha habido ningún problema en cuanto a la práctica. Y otra pues que no ha sido una demanda social. Entonces es algo que no pedimos y que pues obviamente no necesitamos. Nos gustaría que nos platicaras para nuestro medio, ¿cuáles son las acciones que ustedes han realizado en este estado de Campeche para manifestarse en contra de la reforma al artículo 24, por favor? Hemos hecho diversas acciones, por ejemplo, hemos participado en caravanas de automóviles, hemos hecho pega de calcomanías, hemos visitado o volanteado afuera de las universidades, hemos participado en algunos foros de la Gran Logia, de Foro Cívico, de grupos que se han unido a nosotros, como por ejemplo el de Católicas por el Derecho a Decidir y el Movimiento de la Diversidad Campeche. Hemos recolectado firmas también junto con otras organizaciones. Dichas firmas se han entregado al Congreso. Dicho sea de paso, han sido más de 12,000 que se entregaron en la legislatura pasada y pues hemos estado muy activos, manifestaciones y redes sociales, lo hemos trabajado de manera intensa. ¿Cuál es el objetivo que tienes de la organización que diriges aquí en Campeche? Primero, concientizar a todos, a la mayor número posible de la comunidad estudiantil. Primero, que sepamos defender la educación sobre los principios liberales, o sea, la educación laica, gratuita, y también de alguna manera contribuir a que esa educación sea de calidad y todo lo que tenemos a nuestro alcance, aprovecharlo lo máximo que se pueda. ¿Algún mensaje que quieras dar para nuestro canal de televisión? Pues los invitamos a seguir luchando. En el caso de Campeche estamos luchando muy fuerte, organizándonos con todas las asociaciones civiles que se puedan, con la intención de que nuestros diputados, nuestros representantes escuchen nuestra voz y nuestra preocupación, ya que a fin de cuentas ellos son los que tienen la última palabra en esta aprobación o rechazo. Esperamos que así como un día ellos pidieron de nosotros la confianza y la depositamos en ellos, ahora sean ellos los que vean nuestra preocupación y podamos confiar en ellos como lo que son representantes sociales. Pues tocayo, te agradecemos esta entrevista, todo el éxito en tu organización. Gracias. Continuamos con las encuestas aquí en el estado de Campeche. Estamos realizando encuestas a universitarios de aquí de Campeche y con nosotros se encuentra Jonathan Martínez. Jonathan, ¿a qué universidad perteneces? A la Universidad para el Desarrollo. Tú como universitario que eres, ¿crees que en México hay libertad religiosa? Pues considero que sí, en la actualidad existe una libertad, que cada quien puede profesar la religión que sea de su agrado. ¿Qué piensas que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues considero que habría una polémica muy importante y abriría puertas que generarían un desorden. ¿De qué manera? De que pues en un salón de clases pueden haber alumnos de muchas religiones. Entonces, ¿qué religión se impartiría en cada salón? Entonces considero que sería una polémica, ya que hay gran diversidad de religiones en lo que es México, y pues para qué crear ahora sí que un conflicto entre alumnos, entre maestros, entre directores, porque considero que es respetable la libertad que tenemos en la actualidad. Ahora, tú como universitario, ¿qué consecuencias tú visualizas si en dado caso se enseñara la religión en las universidades o en las escuelas públicas? Para empezar, yo considero que como estudiantes, en la actualidad como universitario, la educación se ha hecho algo que hacen difícil para el estudiante. ¿De qué manera? Que les gusta imponer lo que es una autoridad, y muchas veces, como nosotros estamos en un crecimiento, en un desarrollo, vamos en contra de ello. Al imponer una religión, al imponer esta clase, va a existir una rebeldía de parte de lo que es la adolescencia, de parte de lo que son los niños, y va a crear ahora sí que existe un desorden y hay un decremento en lo que es el conocimiento de lo que son las personas, y en este caso de nuestro México. Esta rebeldía ocasionaría que la educación ya no sea, digamos, que el punto clave de lo que es la escuela. Y considero que eso abriría puertas para la rebeldía de lo que son los adolescentes, los estudiantes y una problemática social. Pues que considero que es muy bonito tener una libertad, y que gracias a Dios hoy todos tenemos esta libertad y que debemos de valorarla, y si nos encontramos de esta forma feliz, nos encontramos libres, ¿para qué cambiar las cosas? Yo considero que está bien así esta libertad que tenemos en la actualidad. Hemos realizado esta encuesta a universitarios de diferentes universidades y obviamente ustedes como televidentes van a sacar sus conclusiones referente a esta reforma del artículo 24, lo
que es la libertad religiosa y también la enseñanza religiosa en las escuelas públicas en este hermoso estado de Campeche.